Mire, durante 90 días, Capital 21 lo mantuvo informado de las actividades de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, así como también aquellos que contendían por la jefatura de gobierno. Y en la jornada de ayer cerramos con una cobertura especial de este proceso histórico para nuestro país. Esta es una crónica, veamos. México vivió una jornada electoral intensa. La participación ciudadana se reflejó en las urnas con una alta afluencia y en este ejercicio democrático, Capital 21 le mantuvo informado de los detalles de lo que ocurrió en este día. Desde las 8 de la mañana, el equipo de reporteros y camarógrafos salieron a las calles para transmitir lo más relevante de la jornada, un esfuerzo que abarcó a toda la Ciudad de México. Desde los foros de Capital 21 le mostramos el análisis de especialistas en temas electorales, la opinión de personalidades del periodismo y mesas de análisis con las que buscamos hacer un ejercicio de reflexión sobre un tema que nos interesa a todos. Desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, les llevamos hasta su hogar minuto a minuto lo que ocurría con las autoridades en la materia y los pormenores de la información que de estas instituciones se generaba. Desde la instalación de las casillas, el voto ciudadano y el cierre de los centros de votación, Capital 21 le mantuvo al tanto del desarrollo de la jornada electoral. Desde las 8 de la noche le tuvimos los resultados preliminares de la elección y continuamos hasta la madrugada, conscientes y cumpliendo con el compromiso que tenemos con la información. Con este esfuerzo, Capital 21 desempeñó su papel de ser una opción informativa oportuna que sirva a los capitalinos desde la frecuencia de televisión abierta, el canal 21.1, y las transmisiones de radio a través de Internet, frecuencia CDMX. Cumplimos con el compromiso de informar. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.